Hola, mi nombre es Ángela y soy R1 del Centro de Salud de Aral. A continuación voy a pasar a comentaros las causas de hipertransaminasemia asintomática sostenida. Como bien os ha comentado Pilar, cuando nos encontremos en una situación en la que haya una elevación de transaminasas asintomáticas, lo primero que debemos descartar es que sea transitoria. Una vez hemos descartado que sea transitorio y que esta elevación persiste en el tiempo, pues nos debemos plantear la idea de que esté ocurriendo una elevación de transaminasas de manera sostenida. Entre las causas más frecuentes, en primer lugar, encontramos la obesidad y el síndrome metabólico, que está en estrecha relación con la enfermedad grasa de hígado no alcohólico, que a su vez es la causa más frecuente de hipertransaminasemia asintomática en nuestro medio. Como segunda causa, así más importante, tenemos las infecciones víricas, como pueden ser el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Otra causa muy importante es el alcoholismo, ya que normalmente puede considerarse a su vez transitoria o sostenida, dependiendo si el paciente cede el hábito enólico o no. Si nos encontramos una elevación de transaminasa en un paciente alcohólico y este no acaba con el hábito, pues esta elevación enzimática va a persistir en el tiempo. Además, también como causa podemos encontrar los medicamentos, otras menos frecuentes como pueden ser la hemocromatosis, enfermedades celíacas, enfermedades musculares, enfermedad de Wilson, u otras más raras aún como pueden ser la disfunción tiroidea o la glucogenosis. Cuando nos encontremos en esta situación de un patrón de hipertransaminasemia, debemos pensar que esto no ocurre de manera aislada, es decir, que no está elevada las transaminasas solo, sino que puede acompañarse de otros marcadores que nos puedan orientar a otras causas menos frecuentes. Estos marcadores pueden ser la GGT, la fosfatasa alcalina, la CPK, entre otros. Entonces, la mayoría de procesos hepáticos van a presentar una elevación de transaminasa, siendo la LT superior a la ST, generando así un cociente ST-ALT menor de 1. Aún así, existen excepciones donde el cociente ST-ALT es mayor de 1, como puede ser la hepatitis alcohólica, el hepatocarcinoma, cirrosis avanzada, enfermedades musculares o fallo hepático por enfermedad de Wilson. Una entidad muy importante es la hepatitis alcohólica, ya que normalmente la AST duplica a la LT, siendo esto un dato bastante característico. Además, esta elevación de transaminasa puede acompañarse por una elevación de la GGT. En el caso de enfermedades musculares, como por ejemplo la enfermedad de Steiner, además de una hipertransaminasemia, podemos encontrar un aumento de la CPK y de la aldolasa. Además, otras etiologías menos frecuentes a tener en cuenta, pero no por ello menos importantes, son las enfermedades autoinmunes y la hemocromatosis. Dentro de la enfermedad autoinmune podemos encontrar la cirrosis biliar primaria y la colagentis esclerosante primaria. Una vez que nos planteamos la idea de estas dos entidades autoinmunes, debemos completar el estudio con la determinación analítica de ambas. Entonces, en el caso de que las ambas sean positivas, sería directamente indicativo de cirrosis biliar primaria y no sería necesario realizar más pruebas diagnósticas. Y por otra parte, si las ambas son negativas, podemos completar el estudio con una prueba de imagen, como es la colangioresonancia, que nos pondría de manifiesto irregularidades en los conductos biliares. Si con esta prueba de imagen no nos queda el diagnóstico muy claro, podríamos dar el diagnóstico definitivo realizando una biopsia hepática. En el caso de la hemocromatosis, acompañando a la hipertransaminasemia, vamos a encontrar una elevación de la ferritina sérica y además una saturación de la transferrina mayor al 60%. Si la saturación de la transferrina es menor del 60%, se excluiría directamente el diagnóstico de hemocromatosis, un dato bastante importante a tener en cuenta y que nos da el diagnóstico más aproximado. El diagnóstico definitivo de esta entidad pues, se completaría con el estudio genético mediante la determinación de la mutación C262I. Ahora os voy a hablar sobre la causa más frecuente, como os decía al principio, de hipertransaminasemia asintomática de manera sostenida, que es la enfermedad grasa de hígado no alcohólico, con sus siglas ENNA.
La causa principal y más asociada a esta enfermedad es el síndrome metabólico y la obesidad. Esto es por la resistencia a la insulina que genera estas entidades y favorece el depósito graso en el hígado. Aunque estas son las causas más frecuentes, también existen otras causas que generan la ESNA, como pueden ser los fármacos, entre ellos los corticoides, el tamoxifeno, amiodarona, metotrexate, etc. También situaciones como cirugía donde se realiza anastomosis y ayuno ileal o resecciones intestinales, así como enfermedades menos frecuentes como la maniculitis de Weber-Christian. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en estos pacientes? Pues nos vamos a encontrar una persona que puede ser asintomática o con síntomas inespecíficos y que en una determinación analítica, ya sea de control o por cualquier otro motivo de consulta, va a presentar una elevación de enzimas hepáticas. Entonces, cuando tengamos un paciente que tenga elevación de las transaminasas asintomático y que además se acompañe de situaciones como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, hiperuricemia o hiperlipemia, si cumple más de 2 de estos criterios y además una elevación de transaminasa de manera asintomática, debemos ponernos en situación de que podremos estar ante una enfermedad grasa de hígado no alcohólico. Entonces, cuando nos planteemos esta situación, debemos ampliar el estudio con una analítica más completa y con una prueba de imagen que es la ecografía abdominal, siendo la prueba de elección para esta enfermedad. Entonces, ¿qué encontraríamos? Pues encontraríamos en la prueba de laboratorio un cociente de ST-ALT menor de 1, puede haber una discreta elevación de la GGT y fosfatasa alcalina, no va a haber elevación de la bilirrubina, albúmina o protonina y puede acompañarse de elevación de la ferritina al 50 al 60%. ¿Qué veríamos en la ecografía? Pues en la ecografía veríamos un patrón hiperecogénico por depósito graso del hígado, que le daría un contorno irregular. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, lo más importante es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Pues si las causas son las menos frecuentes, como hemos dicho, con los fármacos, la cirugía, pues sería erradicar la causa. Y por otra parte, si está producida por el síndrome metabólico o obesidad, lo más importante para estos pacientes es perder peso, el control del peso y de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, lo importante es hacer un seguimiento de la elevación de las transaminasas, porque si existe un empeoramiento en esta elevación, podemos llegar al punto de fibrosis. Entonces, la fibrosis la mediríamos por test como pueden ser la NFS o fibrosis 4, que pondría de manifiesto esta estructura del hígado. A continuación os voy a dejar con mi compañera Paula, que os va a hablar en más profundidad de clínica y diagnóstico de esta elevación de enzimas hepáticas. Muchas gracias.